Bendiciones desde acá, desde el 1810 de la avenida Randall en el Bronx. Este que les habla es Luis Avilés y vamos hoy a terminar, a concluir la serie Obediencia. Obediencia. Esta serie usted la puede conseguir en nuestro canal de YouTube. Allí puede ir a los playlists y puede ver todos los playlists que tenemos de series. Allí puede verlo todo. La gloria es del Señor. Y Dios nos ha traído y el Espíritu Santo nos ha inquietado a escribir esta serie que está muy poderosa. La próxima serie que viene, y quiero que se amarren los pantalones, cuidado con los falsos. Esa está picante, esa la estoy dando en Radiovisión. Ya estoy pensando a darla en Radiovisión para que puedas saber y distinguir quiénes son los falsos. Esa viene prontito. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Obediencia, parte 4. El mayor ejemplo es Cristo, Jesús. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Vaya al libro de texto, que es la palabra del Señor. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Y se lo dice a la iglesia de Filipos. Esta iglesia a mí me encanta. Y en el versículo 8 le dice allí, déjenme saber si estamos listos para leerla. Quiero que todo el mundo siga la lectura. Filipenses 2, 8. Y dice, y le habla a la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, y estando en la condición de hombre, estoy leyendo Reina Valera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate que el apóstol aquí establece unos calificativos muy importantes. Dice, estando en la condición del hombre. Fíjate que esa palabra es muy importante porque ¿por qué dice la condición? Cuando yo busqué en el griego aparece la misma palabra, en el estado. En el estado. En la condición, porque el hombre y la mujer están en una condición totalmente de pecado, el hombre y la mujer natural. El apóstol Pablo trata de llevar el estado de su humanidad para que se entienda bien la debilidad de la humanidad de Jesús. No pecado, porque Jesús no cometió pecado y era Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios encarnado. Pero habla de la condición de hombre. Dice, se humilló a sí mismo. Él siendo Dios, él mismo se humilló. Mira qué poder. Haciéndose obediente hasta la muerte. Pero recalca los que están por allá, escúchenme en esto, muerte de cruz. ¿Qué significa muerte de cruz? Maldición. La cruz fue la muerte que el gobierno romano creó para los judíos. Por ende, en las 613 leyes judaicas de la Torá se había dicho que el que tocara el madero era maldito. En una parte de Tesalonicenses, claramente el apóstol Pablo de Corintios habla claramente de la muerte de cruz y la maldición de la muerte de cruz. Ahora, vamos a volver a hablar de lo que es obediencia. Obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, que tiene autoridad. Es la acción de acatar
la voluntad de la persona que manda y tiene autoridad. Esa persona establece una norma y ordena la ley. Obediencia es acatar la voluntad, la norma y la ley de esa persona. Jesús nos dio ejemplo de obediencia al someterse a la voluntad del Padre y negarse a sí mismo. Voy a poner un punto y aparte. A los estudiantes que tenemos los martes y los lunes, le hemos explicado claramente la disyuntiva que hay entre padre e hijo. Es que el hijo no puede tener, que Jesús no puede tener padre. No, eso no existe. Es imposible que Jesús tenga padre cuando es Dios encarnado. Pero para el pueblo judío se le tenía que presentar de esta forma. ¿Estamos? Vuelvo y le digo, es imposible que Jesús tenga padre. No puede tener un padre. Pero para el gremio judío se le tenía que presentar en forma de Trinidad. Y por ende, Jesús es el Emanuel, es el Dios encarnado, humanizado. Y sin embargo, nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva terrenal, que Él tiene padre y Él es el Hijo. Por eso nos dio el ejemplo de obediencia al someterse a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Él mismo, porque Él es Dios y se negó a sí mismo. Que eso es la locura de esto. Sí, lo que llaman, el apóstol Pablo le llama el misterio de la piedad. La obediencia cristiana es honrar. Ahora vamos a un segundo punto. Y respetar la autoridad de Dios, que es hacer lo que Él nos pide o nos manda. Ahí hago la pregunta: ¿y cómo tú obedeces la voluntad de Dios? Vamos a llamar a 2 o 3 aquí al frente. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero saber cómo es que ustedes obedecen la voz de Dios. O sea, yo quiero, esa es la parte que yo quiero entender de cuando me dicen, no, porque si Dios me habla está bien, yo obedezco, pero yo no me sujeto a un hombre. Esa es la parte que a mí me rompe el coco. ¿Me entendieron? Vamos a ver. ¿Cómo es que tú obedeces la voz de Dios? Pastor Wilson Mercado. Dios les bendiga. Sí, a Dios yo no lo oigo todos los días. Jamás. No creo que una persona puede decir que odia a Dios todos los días. Pero sí creo que Dios habita en su casa. Él habita en su casa. Y para mí es bien importante venir y tener una comunión con Dios, porque mi vida depende de lo que Él quiere que yo haga mañana. ¿Cómo tú escuchas la voz de Dios? Bueno, la voz de Dios a veces pues lo siento en mi espíritu. Me habla, siento si es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios tengo paz, si no es de Dios estoy turbado. Ok, verá. He said what I was going to say. I feel it in my heart when I hear God's voice. When I'm praying or when I'm worshiping. Muy That's bien. how I feel it. Esa es la forma que ustedes dos. Ajá. Mi hermano Franco. Para escuchar la voz de Dios, 2 cosas. A través de la palabra. Ahí está, la primera, o la palabra. Muy bien, un aplauso fuerte. A través de la palabra. A través de la palabra, porque es que el corazón es engañoso. Amén. Muy bien. Y segundo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Perfecto, otro aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Miriam, tenemos 3 formas de cómo escuchamos la voz de Dios. 3 formas. Ok, Amén. perdóname, Miriam, échate para acá, mamá. La primera fue, él lo siente cuando está aquí, él escucha la voz de Dios cuando está aquí, Vela cuando está orando y Franco cuando está leyendo la Biblia y el Espíritu Santo los dirige. Muy bien.
Amén. Las tres son válidas a través del corazón, oración, palabra. Pero también el Señor nos habla a través de la creación y nos habla a través del cuerpo de Cristo. Hoy el pastor nos va a hablar otra palabra enviada del cielo. Otra forma de cómo Dios nos habla a través de la persona, de una persona, a través de lo que se llama un interlocutor de la palabra de Dios. Amén. Y a través de mi esposo, o a veces nosotros no creemos en que Dios puede usar a cualquier persona a hablarnos. El Señor puede usar a mi esposa, puede usar a Katy, puede usar a Papito, la pastora. Todos tenemos que estar bien alerta a la voz de Dios, porque el Señor habla en todo momento. Wow. El Señor no está callado. Un aplauso fuerte. 4 perspectivas diferentes. Apágalo, mamá. Y esto es importante. Pueden sentarse, mis hijos. Fíjate que es interesante porque cada uno escucha la voz de Dios desde sus puntos de vista. Muy bien, muy bien. Pero es importante que nuestra base sea la palabra de Dios. Entonces tiene que existir lo que se llama discernimiento para saber que lo que tú estás escuchando por el Espíritu Santo, que lo que tú estás recibiendo en el corazón, que lo que tú estás recibiendo a través de esa persona tiene que venir acompañado de algo que se llama frutos. Por eso tenemos que obedecer y respetar la autoridad de Dios en todo momento. Por eso la autoridad de Dios te la entrega a ti. La autoridad de Dios te la entrega a Él. El poder te lo da a ti. El poder te lo da a ti, te lo da a Él. Y por ende, tú puedes ser interlocutor de la palabra de Dios, porque tú le puedes dar un mensaje a una persona. Que Dios te diga, vete a dar este mensaje. Bueno, la mula de Balaán le dio un mensaje claramente. Y si no hablas tú, las piedras hablarán en el nombre del Señor también. Los cristianos deberíamos ser obedientes al Padre, tal como lo fue Jesús. Por eso cuando dice, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, porque los niños se sujetan a los padres, obedecen a los padres, obedecen a los adultos. Y Jesús fue un ejemplo digno de obediencia. Diga conmigo, Jesús es ejemplo de obediencia. Repítalo, es ejemplo de obediencia. Ahora diga esto, si Jesús obedeció, yo voy a obedecer. Número 1, Jesús es obediente porque es ejemplo de consagración. Mire, hermano, predicar por Facebook no significa que tú eres una persona consagrada. Eso no, esos son lo que se llaman los gajes del oficio. Esa es la parte 8ª, 9ª y quizás la número 20. No, porque hay mucha gente que detrás de las casas son otras cosas. Detrás de las puertas son otras cosas. Sí. Y la consagración comienza en el corazón. Y no se exterioriza. Se interioriza para ser exteriorizado. Marcos 1:9. Porque qué problema es que nosotros tratamos de ver una persona que bota aceite por las manos, que bota fuego por los ojos, y ya la queremos nosotros, la queremos llevar como que esa persona es totalmente un siervo de Dios, una sierva de Dios. Hay que tener cuidado. Marcos 1:9 dice, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y yo aquí digo y escribo que al comenzar Jesús el ministerio se trasladó a Galilea para ser bautizado. Aquí tenemos ya un ejemplo de obediencia. Que si Jesús se bautizó, ¿qué significa? Que usted y yo tenemos que bautizarnos.
Y es cierto que se han barajado diferentes interpretaciones sobre el bautismo. Estudiando la clase, nosotros nos vimos con diferentes interpretaciones. Los otros días, Jorge Molina me dijo, explícame lo del bautismo y todas estas cosas. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, pero nos prueba y nos deja saber que Él en su humanidad, si Él obedeció al Padre, Él también nos está diciendo, ustedes también tienen que obedecer y tienen que bautizarse. Y no empecé al comentario que tú tengas y a la opinión que tú tengas. Estamos seguros que Jesús se sometió en obediencia a la voluntad de Dios, porque Dios había diseñado para aquellos que estaban allí, aquel momento histórico, una transición espiritual en la humanidad de Jesús. ¿No lo creen? Si en la cruz mismo Él dijo, Padre, perdónalos tú, porque no saben lo que hacen. Él no dijo, yo los perdono. Muy fuerte. Jesús obedeció porque fue ejemplo de integridad. Esta parte es interesante, porque donde fallan muchos es en la integridad. Integridad en sus vidas, integridad moral, integridad financiera, integridad en todas las áreas. Jesús fue un ser íntegro que vivió bajo sus firmes convicciones personales, en contra de la doblez, en contra de la hipocresía, que a modo de grave enfermedad contagiosa, lo que es la hipocresía, se extendía entre los círculos religiosos de esa época. Dice Marcos 12. Versículo 14. Este verso está muy interesante. Dice, viniendo ellos, ¿quiénes son ellos? Aquí los fariseos. Le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Esa aseveración está, eso es otra versión, no creo que sea la Reina Valera. La borré aquí, no pude saber cuál es la versión que estoy leyendo. La afirmación de aquellos representantes de la religión popular, los fariseos. Y dicho sea de paso, porque tú seas fariseo no significa que tú eras malo. ¿Ok? Quiero hacer la aclaración. Porque nosotros pintamos el fariseísmo como una conducta totalmente antagónica. Y no es así. El fariseísmo era una clase social religiosa de esa época, donde ellos se amarraban totalmente a las 613 preceptos de la ley, la Torá. Y por ende, los representantes de la religión popular no podía ser más exacta, porque tenían todo que llevarlo a través de la religión. Y si lo hacíamos así estamos bien. ¿Ok? Aunque nuestro corazón estuviera podrido. Ahí es donde comienza Jesús a hablarle al corazón de ellos, a decirle hipócritas. Sin embargo, las intenciones que se escondían tras sus halagos y adulaciones, porque la adulación no es nada más y nada menos que subirte bien alto hipócritamente y por detrás te están dando puñaladas y puñaladas. Eso es adulación. Sin embargo, las intenciones que se escondían no parecían ser muy sinceras. Eran hipócritas. Estamos de acuerdo en que nuestro Señor fue un hombre veraz, que no se dejó llevar
ni por las intenciones de los fariseos, ni por el aspecto externo de la persona, ni se dejó llevar por la lepra, ni se dejó llevar por aquella del flujo de sangre, ni se dejó llevar por nada de lo que la ley castigaba. Fue un hombre íntegro, pero vino a hacer la voluntad del Señor en obediencia al Padre. En obediencia al Padre sanó, en obediencia al Padre tocó al leproso, en obediencia al Padre resucitó al muerto, porque él tenía la potestad y la autoridad del Padre a través de su obediencia para que él se glorificara en la tierra. Será Cristo Jesús. Nuestro Jesús fue obediente porque fue ejemplo de santidad. Ejemplo de santidad. Fue santo. Y hay tantos cineastas, gente que quieren inventar películas y 20 cosas tratando de demonizar la figura de Jesús y tratarlo como si fuera un pecador a través de María Magdalena y todo este revoluce que la gente no tiene más nada que hacer. Esos son hijos del infierno. Esos son hijos del infierno. Porque así es que están los corazones de ellos, podridos. Y Jesús fue santo totalmente, en el sentido absoluto del término, sin pecado. Dios ha separado a ti y a mí, los creyentes, para formar un pueblo santo, que no viva diluido en los valores de nuestro mundo, de este mundo que nos está afectando, que no nos abalancemos a lo que este mundo nos trae, sino que nosotros podamos estar fundados totalmente en la palabra del Señor y que le digamos al mundo: mi casa y yo serviremos a Jehová. No somos perfectos, pero vamos en camino a conquistar esa salvación que nos producirá la santidad completa. Él lo logró, Él lo hizo. Nosotros podemos hacerlo. Dice Marcos 2, 16, 17. ¿Qué es esto? Decían los escribas y fariseos. Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, oh gloria a Dios, a llamar a justos, sino a pecadores. Aleluya. Por eso fue que vino a la tierra. Y esa es la obediencia de Jesús al Padre, que le encargó una misión. Cuando vamos a Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versión Dios habla hoy. Vamos a Colosenses 1, 19 al 20. Les pido disculpas porque yo siempre traigo las versiones. Les di delete a las versiones. El Padre Dios quiso que el Hijo fuera instrumento de reconciliación en todo tiempo. Ese es el plan. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús cumplió fielmente la misión encargada por el Padre aquí en la tierra. ¿Cuál era su misión? Venir a buscar aquello que se había perdido, derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado y así satisfacer la ley de Dios, no la ley del hombre. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, Primera de Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto es palabra del Señor. Eso es lo que está en la palabra.
Por eso nosotros podemos predicar obediencia, porque Jesús fue el primer ejemplo de obediencia. La obediencia de Cristo fue a tal punto que se negó completamente a sí mismo, siendo sometido a la calumnia, la burla, el escarnio, la traición, la soledad, el desamparo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Ahora nosotros nos molestamos porque alguien habla mal de ti. Pero si de Jesús hablaron mal, ¿por qué te molesta? Cállate, date un baño de agua fría, échate para adelante. No busques atacar a nadie por las redes sociales, tirando en directa. Deja esa vaina. Maduras, que crezcamos en la palabra del Señor para que esas cosas no pasen. No es que Él necesitara aprender a obedecer. No es que Jesús necesitara ir a una escuela para aprender obediencia. Hágase una pregunta. Si desde que Jesús nace, que fue objeto del Herodes malo ese, Herodes grande, ese hombre era malo. Fueron 5 Herodes. Este era el más malo. Era tan malo que mató a su familia, mató a su esposa, mató a toda su familia y mató a sus hijos. De tan malo que era. Primo hermano de Satanás. Tercera base del infierno, del equipo del infierno de Satanás. Malo. Pero piense usted que Jesús nace, se cumple la profecía de Jeremías, Isaías, nace en un pueblito de Belén. Pasa a una propiedad, una casa, allí 1 año y medio, 2 años tenía, cuando los magáis, aprendimos los magáis, que no eran 3. Cuando los magáis llegaron a esa casa y ya el niño estaba ya de 1 año y medio, 2 años. Pero antes habían ido donde Herodes y ya allí ya a Herodes se le dañó la mente. Dice, pues mira, donde esté, déjame saber porque yo quiero ir a adorarle también. Mira qué bobo el tipo. ¿Cree que si los magáis saben más que tú, anormal? Herodes es un anormal de los más grandes. ¿Usted cree que ellos, esos tipos, vienen siguiendo todo lo que van a seguir para llegar allí? Y te tuvo que ir al desierto, José María. Y fíjate que ya el plan era para matarlo. Mira de dónde viene esto. Pero desde allí, cuando llegan 5 años, ya el tipo sabía, se lo había llevado el mismo Satanás con todos los demonios, se había muerto. Malo. Vuelven nuevamente a Jerusalén y allí el niño comienza y se extravía y llega al templo. Fíjate que después del templo, hasta los 30 años no aparece más nada de historia. O sea, te la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús en todo ese tiempo? Le preguntaron a Soporte Mi Locura. Yo soy fanático de Soporte Mi Locura. Y el evangelista Felipe de los Rabacucos. Le preguntaron. El doctor Natra le preguntó a Soporte, oye, ¿qué estaba haciendo Jesús en todos esos años? Y dice, pues varón, predicando en el desierto, predicando en todos lados, dándole comida a los animales. Y, pues mira, no está muy lejos de quizá que la opinión, porque todas estas opiniones son debatibles, ¿no? A mí me enseña la historia, a mí me enseña esta historia que Jesús obedeció a su familia y a su padre y a su madre. Y Jesús no era un raquítico, no es como lo pintan en ese cuadro, un Jesús afeminado en la cruz. Un Jesús afeminado. No. Jesús tenía que tener una condición corpulenta, física, preparada. En ese tiempo no había Lowe's, no había Home Depot. No había nada de esto que usted podía llevar, quizás los troncos de palo, los árboles en un camión. Pónmelos aquí que ahora voy a cortar palo. No, eso había que una carreta y había que echárselo al hombro para aguantar 39 latigazos, 40 menos 1, 39 latigazos
a los 20 moría cualquiera. A los 20 latigazos morían. Aguantó 39 latigazos. Isaías describe claramente que él vino sin parecer alguno para que nadie se enamorara de su parecer. Quiere decir que no era un hombre atractivo, pero era un hombre corpulento, pero trabajó con su papá. Y de la manera que trabajó, sea haciendo piedra, sea haciendo mármol, sea haciendo carpintería, no importa, obedeció a su papá y obedeció a su mamá hasta que comenzó su ministerio. Porque para antes de tú ser un pastor, tú tienes que aprender a ser un buen líder. Para antes de tú irte a predicar, tú tienes que tener un buen pastor que hable bien de ti. Se acabaron los amenes. Para tú ser un líder, tú tienes que aprender a obedecer. Si le va a dar el aplauso, déselo al Señor, a mí no me lo dé. Porque ahora lo que tenemos es, aquí vienen la gente, tú le das una posición, una pequeña posición, y ya se creen que son los más grandes. Mentira del diablo. Si se te va a la cabeza la posición, es porque te hace falta palabra de Dios y obedecer. Cuando tú obedeces, tú te sujetas. Cuando tú obedeces, tú te sometes. Cuando tú obedeces, tú creces. Nadie que deja de aprender va a crecer. Nadie que deja de aprender va a crecer. Es imposible. Romanos 5:19. A los 30 años aparece Jesús. A los 30 años. Flavio Josefo, un gran escritor de esa época, contemporáneo con Pablo. Flavio Josefo habla claramente en varios de sus escritos, y yo voy a conseguir ese libro para ver si lo podemos, para recomendárselo, en el cual él escribe acerca de este judío. Y nada más y nada menos que debe ser Jesús, en la forma que él escribe. Y él habla del trabajo de este judío y la obediencia de este judío. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Por eso la obediencia de Jesús fue una completa entrega a la voluntad del Padre, obediencia que todo discípulo, usted como discípulo, yo como discípulo, debemos tener hacia el maestro. No es lo mismo discípulo que estudiante. ¿Se acuerdan la diferencia? ¿Se acuerdan la diferencia? El estudiante abraza la enseñanza. El discípulo abraza al maestro. Por eso él nos manda a ser discípulos. ¿Qué características tenía la obediencia de Jesús? Voy a hacer esto a vuelo de pájaro. La cama me espera. Yes. Juan 6:37 al 40. Juan 6:37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquí habla Jesús totalmente. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Repito, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso Jesús tuvo completa claridad de su misión en esta vida. Y Él debía, número uno, caminar mostrando el amor de Dios hacia la humanidad a cada paso.
Yo puse por ahí un post que yo decía, el que ama, el que no ama, no puede ser un líder. Porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Y si usted no imita a Jesús, usted tiene un serio problema. A mí no me gusta decir las cosas que yo hago, no me gusta porque suena como que, en otras palabras, suena, ¿cómo se llama esto? Que estoy sacando en cara, ¿verdad? O suena mal, eso suena malo, lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa la derecha, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo. En casa no estamos tirados en un sofá echándonos fresco. Eso sí lo que le puedo decir. Cuando yo aprovecho la oportunidad, y esta es la manera que yo le enseño a la gente, aprovechamos la oportunidad para hacer la voluntad del Señor en todo. Ese programa que tenemos en Puerto Rico es un programa bien bueno por la audiencia que tenemos. La audiencia que viene de Puerto Rico, la gente nos llama y nos dice, mire pastor, tengo mi hijo que está pasando una necesidad, ayúdanos. Mira, ha sido una cosa increíble. O sea, nosotros lo que no queremos gente, queremos que el resultado sea hacer la voluntad del Señor. Y está haciendo increíble ese programa. Nos toca un caso. Nos toca un casito. Mi hijo está perdido en las calles de New Jersey, de Patterson, por ahí. Y tiene 31 años, pastor, y está mal. Ajá. ¿Y qué hace él? Bueno, la droga y 20 cosas. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Qué debe hacer la iglesia en una situación así? Decirle, mire, pues llámese un pastor allí en New Jersey que lo coja a él. Eso es lo que debo hacer yo. Tenemos que caminar mostrando el amor de Dios hacia la humanidad paso a paso. Porque no es decirlo, es hacerlo. Si él persiste, si él se fue del programa o dejó de ir al programa o se fue del programa, no importa. Usted haga lo que tiene que hacer y se acabó. Porque ¿para qué vamos a predicar un evangelio que no vivimos? Nos lo estamos predicando para nosotros mismos. Y si a nosotros mismos no nos hace efecto, examina tu corazón. Forma un grupo de discípulos y apóstoles como inicio de la iglesia. Jesús no se quedó con las manos atadas. ¿Qué hizo? Vamos a formar, vamos a buscar gente proactivos, activos, no pasivos, que estén hablando amén, 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 amén. No, gente que meta mano de verdad. Y buscó pescadores y buscó cobradores dispuestos y buscó todo el que tenía que hacer, trabajadores. Comienza a predicar el evangelio del reino hasta morir en la cruz. Oiga esto. Y en la cruz no se queda ahí. En la cruz reconcilia la naturaleza, reconcilia al hombre y le quita las llaves a Satanás de la muerte. Resucitó y ministró a sus discípulos para luego ascender a los cielos, para tomar toda la autoridad que en él hubo y que en él estuvo y siempre estará. Por obediencia. Salomón asegura, y esta parte de Eclesiastés me encanta, 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guarda su palabra.
ponla en función. Vive la palabra. No solamente sé oidor, sino hacedor de la palabra todo el tiempo, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Usted cree que las cosas que usted tiene encubiertas se van a quedar ahí? ¿Usted cree que se van a quedar ahí? Todo lo oculto siempre saldrá a la luz. ¿A quién tú vas a engañar? Si a Dios nadie lo engaña. Jesús no vino a buscar su propia voluntad. Dice Juan 5: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La norma de vida de Jesús fue buscar siempre y hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Número 3, su primera necesidad era cumplir la voluntad del Padre. Juan 4, 31, 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, Rabí, come. Él les dijo: no, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Mira la mentalidad de los discípulos. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y número 4, Jesús es capaz de renunciar a su agrado para hacer la voluntad del Padre. Estoy hablando de las características de la obediencia de Jesús. Dice Lucas 22, 39 al 42. Claramente: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes una cosa? No solamente la palabra es tu pronto auxilio, la palabra es tu fundamento. Tenemos que refugiarnos en la oración. Jesús oraba sin cesar. ¿Y qué tú crees? ¿Que tú no necesitas orar? No, él sabe todo. No, él quiere que tú ores. Bartimeo el ciego estaba en el camino y daba alarido: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos se incomodaban por los gritos de ese hombre. Los gritos, estaba en el camino. Y claramente viene allá los discípulos, le dicen: mira, hay un hombre gritando ahí. Dice la palabra, dice Marcos: hacédmelo llegar. Tráeme el tipo. ¿Y saben la pregunta de los 64,000 chavitos? ¿Quién era Jesús? Emmanuel, Dios encarnado. ¿Y tú no crees que él sabía lo que Bartimeo quería? ¿Ah? ¿Tú no crees que él sabía lo que Bartimeo quería? ¿Sabe la pregunta de los 64,000 chavitos? Le pregunta: ¿qué tú quieres que yo te haga? Esto hasta suena cómico, ¿verdad? Hasta suena como que burlón. Un espíritu burlón Jesús tenía en ese momento. Él sabía. Pero ¿sabes lo que nos enseña? Tú que estás aquí sentado y estás en otro país, vuelve acá a esta tierra. Nos enseña que tenemos que orar y pedirle sin detenernos, aunque él sepa. Recuérdale ahorita: acuérdate lo que yo te estoy diciendo, yo lo necesito. Y no te canses, porque tenemos que orar sin cesar. Por eso la oración es una disciplina espiritual. 5:30 de la mañana, tú no quieres ni hablar contigo mismo. Tú no quieres hablar ni contigo mismo. Y no hay nada peor que comenzar en la carne, porque todo el que comienza a orar está en la carne. Y abosteza más de la cuenta, y te duele acá. Y yo que me siento no te digo dónde estoy sentado a esa hora. No quiero hablar y se me hace difícil comenzar a orar por la lista de todo el mundo. Esto es lo mismo que ustedes deben hacer. Yo oro por la lista, yo oro por Alba, yo oro por Wanda, yo oro porque yo tengo la lista, yo tengo más de 400 personas en esa lista. De los que han venido y los que se han ido. Por todos hay que orar.
Y yo los menciono. No es una letanía, es que hay que orar. Y no es nada peor que comenzar a orar en la misma carne, en la misma chuleta. Tú lo que piensas en el café, 5:30, de si está durmiendo, ahora estamos yo solito, con los perritos. Y estoy, ya tú sabes, en un lugar que no te voy a decir. Porque hago muchas cosas a la misma vez. Ya no voy a decir más nada. Ya, no te quedas, no voy a decir nada. Pero en esa oración comienza mi espíritu a formar y a buscar textos bíblicos. Y si no me busco el texto, busco en Google de qué es lo que quiero enviar en ese momento para que la gente sepa en dónde estoy yo. Yo te animo, hermano. No es que yo oro más que nadie, yo tengo más debilidades que tú. Tengo muchas debilidades. Necesito un programa que me desintoxique las ganas que tengo de comer continuamente. Son uno de mis vicios grandes que tengo. Pero no hay nada mejor que tú irte de rodillas. Y papi me lo decía. Dios lo bendiga a mi papá, que todavía está ahí dando cantazos. De madrugada, buscar el rostro del Señor no tiene precio. Y la oración tiene que ser una disciplina espiritual. En vez de tú coger el teléfono a ver qué bochinche dice aquel y a ver qué pongo para que la gente diga que soy cristiano o cristina o cristiana, la oración en disciplina nos acerca al Dios Todopoderoso y por tanto nos brinda la fuerza para enfrentar, detener toda tentación. Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Por eso tú y yo tenemos que hacer lo mismo para la gloria de Él. Y número 5. No sé si dije que ese era el último, pero hay unos cuantos últimos más. Se niega a sí mismo y obedece hasta la muerte. Que fue el texto con que comenzamos. Haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. El Hijo de Dios se despojó, y esto yo lo copié con todo mi corazón y quiero que lo escuche, de su posición de Dios, pero sin perder su poder y su reinado, ya que pudo increpar a la tempestad, ya que pudo multiplicar panes y peces. En otras palabras, yo dejé mi trono de gloria, pero sigo siendo Dios y tengo el mismo poder de ayer, hoy y por siempre. Resucitó muerto, le dio vista a los ciegos, multiplicó, hizo sanaciones, hizo tantas cosas que si se pudieran escribir, dice Juan, no hubiera un libro que las aguante. Tomó la forma de uno que sirve como esclavo, siendo el mismo Dios. Fue hecho parecido a los hombres, pero siguió siendo Dios. Puede afirmarse que en Él estaba la humanidad y la divinidad, todas las dos unidas. Siendo hombre, se dispuso a la humillación, llegando al extremo de dejarse matar, porque así era necesario. Eso es obediencia. Por eso nosotros tenemos que crucificar nuestro orgullo. Tenemos que crucificar nuestras debilidades. Tenemos que crucificar nuestra prepotencia, nuestra altivez, nuestro argumento. Todo aquello que nos separa, aquello que está en Gálatas 5, todas esas obras de la carne, adulterio, fornicación. Todas esas cosas hay que crucificarlas para que Cristo se glorifique en nuestros corazones. Y estos verbos que utiliza el texto de Filipenses para describir las acciones del Hijo, hablan todo de su gran amor. Mira, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Le habla Isaías. Porque estuvo exento de ambición, estuvo exento de vanidad,
Totalmente fue un hombre humilde al disponerse al cumplir la misión redentora. Número 2, sino que se despojó a sí mismo. Isaías hace mención, Pablo hace mención en Filipenses, fue compasivo con toda la raza humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, demostró su bondad, demostró su humildad, demostró toda su servidumbre hacia la gente, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo por un bien mayor, por nuestra salvación, por nuestra redención. Por eso fue que se humilló y por eso fue que obedeció, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que el amor magnífico y grandioso de Dios no podemos medirlo ni en anchura, ni en altura, ni en profundidad, ni en largura, porque el amor de Dios es tan grande que envió a su único Hijo en obediencia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna en Cristo por obediencia. Ese fue mi Cristo. Oh, gloria al Señor. Pastor, pero es difícil, porque la gente quiere justificar las cosas siempre. El pastor, tú sabes que fue Jesús, pero yo no soy Jesús. Yo me llamo Luis Avilés. Tú eres hecho a la imagen y semejanza. Él te dio poder y autoridad. Jesucristo nos enseña en el Evangelio la virtud de la obediencia, y las características que tiene su obediencia son un ejemplo para nosotros. Te voy a hablar 5 características ya y ya termino. Jesús estuvo consciente que había venido para cumplir la voluntad del Padre. ¿Tú estás cumpliendo la voluntad del Padre? Jesús no buscó hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Tú estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Estás leyendo la voluntad del Padre en la Biblia? ¿Estás escuchando la voz de Dios cuando al principio lo hicimos? ¿Estás escuchando la voz de Dios como está en la palabra? ¿Estás escuchando a tu pastor cuando te habla y te dice la palabra de Dios? Número 3, su primera necesidad es y fue cumplir la voluntad del Padre. Estuvo consciente, hizo la voluntad del Padre, y la primera necesidad, cumplir la voluntad del Padre. Número 4, fue capaz de renunciar a su agrado para hacer la voluntad del Padre. Número 5, se niega a sí mismo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Tales características han de modelar nuestra propia obediencia ahora para Cristo. Si no tomamos el ejemplo de Cristo, de nada nos vale. El apóstol Pablo dice claramente que no sea que después de haberlo predicado todo, sea, ¿qué? Descalificado. Brother, esas son palabras mayores. Porque tú imagínate yo aquí fajado y en el día grande sea descalificado. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria a